Ahora sí, muchas gracias. Ahora empezamos con nuestra invitada. Monse Besa es una muy buena amiga de nosotros, está en la Notaría 6 y el despacho Suma Legal. Nos trajo a su atención el tema de testamentos. Septiembre es el mes del testamento. Es una muy buena amiga, extraordinaria abogada. Monse, pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación y pues el foro es tuyo. Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación. Y bueno, platicando sobre qué temas siempre son interesantes y que además al final, pues de una manera u otra nos encontramos en una situación de una sucesión, pues platicar de este tema del testamento. Les voy a ahorita hacer, para que puedan ver mi pantalla. Ustedes me dicen si todo en orden. Sí, aquí te decimos. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, nada más ponerla en pantalla completa. Sí, perfecto, perfecto. Se ve muy bien. Excelente. Bueno, la forma en la que realicé la presentación del día de hoy, los temas que les voy a platicar, la verdad es que son a mí dudas que de manera general los clientes nos hacen cuando están en este momento de otorgar su testamento, ¿no? Hay por ahí un par de definiciones, como para todos tener la misma información, y algunos tips, algunas recomendaciones que en nuestra experiencia dentro de la práctica del derecho corporativo, del derecho notarial, creemos que es importante que ustedes revisen estos temas con su familia, con sus cónyuges, incluso al interior de la empresa, para aquellos que son empresarios, dueños de empresa y tienen todo un tema importante de trabajo de sucesión al interior de sus organizaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que es una probadita, es un inicio, pero bueno, creo que de aquí parten y nacen muchas inquietudes generales de cualquiera de nosotros a la hora de la redacción y de estar con un notario para la elaboración de nuestra voluntad de la disposición de nuestros bienes, ¿no? Y justamente empezar de una manera general, entender, pues, qué es un testamento. Yo aquí les quise poner una definición de un diccionario más común y corriente, no sé si más corriente que común, pero como sea, no quise poner una definición legal, ¿no? O jurídica de abogados, sino una definición que yo encuentro en un diccionario que me parece que de una manera muy sencilla nos ayuda a entender y a clarificar. A veces pensamos y tenemos esta creencia que ¿para qué hacer un testamento si no me voy a morir, si todavía no? La realidad es que un testamento es un documento, y ahorita lo vamos a platicar. Es un documento muy noble, es un documento que al final lo que nos va a traer es esas reglas claras del juego de qué va a pasar con nuestros bienes cuando ya no estemos, ¿no? Y no por esto, cuando hacemos un testamento, pues es una sentencia de muerte, de ninguna manera. Simplemente es entender que es una certeza que le estamos dejando a nuestra familia y que además es simplemente un documento que durante el tiempo pues lo vamos a poder ir cambiando, ¿no? Hablando como de una manera general de cuáles son las características del testamento, una vez una clienta me preguntaba que si en un solo testamento, en un solo acto pudiera, ahí mismo que su esposo, ¿no? Comparecieran juntos con el notario y extendieran su voluntad en el testamento. Y yo lo que le comentaba es que el testamento, una de sus características tiene que ver con que es un acto personalísimo, es un acto que incluso no le puedo yo dar un poder a alguien para que vaya y le diga al notario cuál es mi última voluntad. Es un acto, así como tampoco, por decir, pudiera darle yo un poder para que alguien más vaya y se case a mi nombre y representación. Sucede lo mismo con el testamento. Incluso dentro del Código Civil viene la prohibición de que el testamento tendrá que ser la voluntad de una sola persona, de un solo testador, ¿no? Refiriéndose o hablando de estas características que revisten al testamento.
Una característica bien importante del testamento es que es revocable. Los clientes de manera, siempre nos preguntan que si ya una vez que lo otorgué, así se va a quedar o ya no le puedo cambiar. La realidad es que el testamento lo podemos cambiar y lo podemos modificar tantas veces nosotros lo queramos, ¿no? Aquí un poco el escenario es, pues, tantas veces lo podemos cambiar, pues, siempre y cuando, pues, no toque a nuestra puerta un hecho fatídico, ¿no? Pero la realidad es que es un documento. Por eso es que yo les digo que es un documento muy, muy noble, que se puede cambiar las veces que sea necesario, ¿no? Hablando de la unilateralidad del documento, un poco lo que ya les comentaba, que tiene que ver con que solamente se puede hacer una sola persona, un solo acto, y con ello entender que es un documento, es un acto donde el testador, que es quien otorga el testamento, tiene que hacerlo con completa libertad. Es por eso, y regreso a la pregunta que me decía esta señora, que si podía pasar con su esposo o hacerlo con su esposo ahí en el mismo momento con el notario, pues siempre la sugerencia, o más bien lo que nosotros les pedimos en la notaría, es que sea uno por uno. ¿Por qué? Para justamente cerciorarnos de que la persona está actuando con toda libertad de otorgar su voluntad y que no le están presionando, no le están diciendo de alguna manera cómo tiene que dejar sus bienes, ¿no? Entonces, es por ello que la libertad forma parte, una característica a mi parecer esencial del testamento. Y finalmente el testamento, pues es un acto solemne, es un acto que se otorga ante el notario público, tiene formalidades que lo hacen con esta solemnidad. Y por último, pues es un acto jurídico. ¿Por qué? Pues porque es un acto que crea derechos y obligaciones, ¿no? En un sentido amplio, sin entrar a temas pues, técnicos, ¿no? Entonces, esto es como entender lo que es el testamento de manera general, como ese documento en el cual nosotros vamos a plasmar nuestra última o nuestra voluntad de cómo vamos a querer que se dispongan nuestros bienes. Es un documento solemne, es un documento que se hace ante un notario público y es un documento que podemos cambiar cuantas veces nosotros queramos, ya sea porque nuestras circunstancias familiares cambiaron o porque nuestras circunstancias patrimoniales también así lo ameritan, ¿ok? Oye, una pregunta, ¿tú cómo has visto que o crees que va a evolucionar el testamento hoy en día, no? Estamos todo el mundo enfrentando temas de enfermedades infecciosas, alguien va a querer dar su última voluntad, pero ¿tú cómo visualizas el testamento el día de mañana? ¿Crees que haya mecanismos para que ya no sea personal o qué te puedes imaginar? Mira, Héctor, yo la verdad creo que que el testamento, justamente al ser un acto solemne, yo creo que va a ser de los últimos actos que pudiéramos cambiar estos elementos de que sea personalísimo, porque al final algo, algo que tiene que ver con la solemnidad es entender que el notario está dando fe de la capacidad que tiene la persona en el momento de la disposición de los bienes. Entonces, en mi opinión, yo creo que al testamento a lo mejor vamos a poder ver que vamos a evolucionar en temas electrónicos o en temas de justamente de que se pueda hacer mediante un poder, pero yo creo que el testamento por sus características, justo estas que les acabo de presentar, yo creo que será de los últimos o incluso de aquellos documentos sí, actos jurídicos que no se van a ver modificados, porque aún en estos temas de enfermedades, aún el código prevé cómo el notario debe de actuar cuando la persona está hospitalizada, cuando la persona no puede ir a la notaría, y hay incluso algunos otros tipos de testamento que la ley prevé justamente para estos escenarios. Digo, yo creo que jamás se les hubiera ocurrido un tema de una pandemia, ¿verdad? Pero en cierto modo hay cosas que el legislador ya previó, entendiendo la naturaleza tan solemne y profunda que tiene el testamento. Ah, ok, gracias. Perfecto. Bueno,
Les voy a hablar ahora de dos conceptos que es importante que ustedes tengan en el radar. ¿Por qué? Porque al final cuando ustedes se imaginan cómo quieren que quede su testamento o cómo quieren que se disponga su patrimonio, a veces no tenemos claridad en cómo lo podemos establecer o estipular, ¿no? Entonces, en primer lugar, nuestro testamento podemos instituir que nuestro patrimonio sea delegado o se le suceda a un heredero universal, que también se le conoce pues como herencia universal, ¿no? El heredero universal es esa persona que va a recibir la totalidad de todos nuestros bienes, es decir, todo, y cuando digo todo es todo, es todo, todo, bienes muebles, inmuebles, derechos, obligaciones que forme parte de nuestro patrimonio hasta el momento de nuestro fallecimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, designo a mi mamá como mi heredero universal, a mi fallecimiento, mi mamá va a recibir todo lo que yo haya obtenido a lo largo de mi vida dentro de mi patrimonio. A contraposición, tenemos al legatario, ¿ok? Así como mi mamá va a recibir todo, ¿sí? O mi mamá y mi papá y mis hermanos, si así fuera mi voluntad, a contraposición tenemos al legatario o al legado, que es esa disposición donde nosotros designamos de una manera muy específica qué bien y a qué persona va a pasar después de nuestra muerte. A diferencia de la herencia universal, yo entonces, cuando tengo quiero instituir mi patrimonio a mi muerte mediante legados, yo entonces digo, a mi mamá le corresponde la casa ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, número 23, Colonia Jardines de Querétaro, ¿no? A mi papá el departamento ubicado, y es entonces esta disposición, pensar, a lo mejor entender que la herencia universal es como una bolsita, y todo lo que hay en esa bolsita es lo que yo le estoy dando a mi mamá. A diferencia de los legados, que entonces yo saco todo lo que hay en esa bolsita y lo voy disponiendo uno por uno. Aquí es importante que ustedes tengan que la herencia universal se contrapone a los legados. Es decir, con este mismo ejemplo que les estoy dando respecto a, imagínense que yo a mi mamá le entrego una bolsita con todo lo que hay en mi patrimonio, eh, o tengo mis legados que yo de esa bolsita voy sacando cosita por cosa y la voy dejando una a mi papá, una a mi hermana mayor, una a mi tío, una a mi abuelita. No, en un solo testamento no puede existir una herencia universal y legados, porque se contraponen. La naturaleza de ambos formas de la sucesión se contraponen, porque es decir, imagínate que en uno yo te estoy diciendo que te doy todo, pero en otro estoy yo descomponiendo de mí todo para dar de manera particular. ¿Qué sí podemos hacer en nuestro testamento? Podemos tener, sin mencionar que es una herencia universal, podemos decir, por ejemplo, respecto a los bienes muebles y a las cuentas bancarias que yo tengo en X bancos, ¿no? Cuentas de inversión, heredo en partes iguales a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Y después decir que de manera particular le lego la casa ubicada en Boulevard Bernardo Quintana. O sea, si vamos a descomponer nuestro patrimonio, tendrá que ser en herencias o legados, pero nunca puede haber herencia universal y legados, porque se contraponen. Y yo sé que a lo mejor es algo como, me ha tocado ver testamentos que incluyen las dos cosas, las herencias universales y los legados. Y lamentablemente es que estos testamentos, pues, pueden terminar en un litigio. ¿Por qué? Pues porque no está clara la voluntad del testador y entonces, pues, casi, pues, para que afíe al notario a hacer el testamento, si de todos modos va a haber una controversia, porque en una cláusula dice que yo le dejo todo a mi esposa
y en las demás cláusulas dicen que están por separados legados para mi suegra y para mi hermana, y, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado y entender estos conceptos, ¿ok? Algunas recomendaciones que les podemos dar para cuando están con el notario pidiéndoles que les elaboren su testamento. En primer lugar, algo que nosotros siempre les recomendamos a nuestros clientes es, si tú cohabitas hoy por hoy con tu pareja, cual sea que el vínculo jurídico que les une, la recomendación es que los dos otorguen testamento. ¿Por qué? Pues porque al final del día el patrimonio que hayan construido entre los dos será importante. Primero, es una plática que tienen que tener la familia, y que además tiene que haber concordancia, ¿no? Lo que nosotros siempre les recomendamos a los clientes es háblenlo para que no dejen estas cosas al azar, y que sea, a veces es como un tabú, ¿no? Y el testamento de mis abuelos, y el testamento, y nadie sabe, ¿no? Y entonces cuando se mueren, no, vamos a empezar a cambiar la mentalidad respecto al testamento, vamos a hablarlo, porque al final son acuerdos que se tienen que tomar en la familia, porque pues le van a pegar de una manera u otra a los miembros que integran al núcleo familiar, ¿no? Si tú estás casado por Oye, sociedad con... ahorita que platicas eso, me sale la inquietud. ¿Dónde lo tengo que celebrar? ¿Tengo una obligación de celebrarlo? No sé, aquí tenemos, hay gente de San Luis Potosí, de León conectada, de Guadalajara. ¿Tú tienes alguna recomendación dónde se debe celebrar? ¿Tengo que ir al lugar donde tengo más bienes? ¿Es indistinto? Es indistinto en realidad. Se recomienda que se haga en el domicilio donde, donde vive el testador, la testadora, ¿no? Esa sería para acreditar el domicilio en un momento dado. Si por ejemplo llegáramos a fallecer, ¿no? Yo mañana, sería como lo más ordenado. Sin embargo, ustedes, el testamento se puede otorgar en cualquier lugar, ¿no? Incluso, a mí me ha tocado algunos clientes que están de paso, y tienen bienes en México, ¿no? Y deciden hacer el testamento aquí, viven en España. En España no tienen bienes, pero en México está su familia, en México está el patrimonio, están los inmuebles, y vienen y otorgan testamento en la Ciudad de México, en Querétaro. O sea, no hay una limitación para esto. Gracias. Ok. Hablando de esta recomendación del vínculo jurídico que tenemos con nuestra actual pareja, yo lo que les platico es pues que si están casados ustedes en sociedad conyugal, pues la recomendación que nosotros les damos, no porque la ley así los obligue, pero bueno, la recomendación es que los testamentos de los consortes, es decir, de los cónyuges, de los esposos, coincidan. ¿Por qué? Pues para que cuando fallezcan a sus herederos, pues se consoliden la voluntad de la misma manera en los herederos, ¿no? Si, por ejemplo, los dos están planeando en dejarles a los hijos, ¿no? El patrimonio que los dos hayan hecho a lo largo de su vida, pues los hijos puedan acceder a él en las mismas proporciones. La realidad es que si ustedes dejan en distintas proporciones, hablando a sus herederos, a sus sucesores, pues siempre se va a generar un conflicto, ¿no? Pues porque tú tienes más, porque tienes menos, porque no es igual. Entonces, insisto, esto es una sugerencia. La ley no dice que tenga que hacer así, pero en la experiencia es un tema. Se supone que el testamento lo hacemos para ahorrar conflictos dentro de la familia. Entonces, si esa es la visión, hagámoslo de esa manera, ¿no? Por el tema de la separación de bienes, la realidad es que la ley así me faculta de yo poder hacer la disposición de mis bienes conforme pues a mí me sea más conveniente, ¿no? Sin embargo, hay que tener bien presente
que a pesar de que yo esté casado por separación de bienes, si yo tengo la obligación de proporcionar alimentos, ya sea mi pareja, mi cónyuge, tengo menores hijos que dependen de mí o algún dependiente económico, como lo señala el Código Civil, pues ahí voy a tener siempre un candado, ¿no? A pesar de que yo pueda disponer de mis bienes como yo quiera, si tengo alguna persona a la cual yo le tengo que dar una pensión alimenticia, pues siempre voy a tener, digamos, como ese freno que yo voy a tener que observar. Digo, si estoy casado en separación de bienes y ya mis hijos están grandes, yo ya no tengo obligación y demás, pues hay muchísimo mayor libertad de yo disponer de cómo, hablando de una de las características del testamento, que es la libertad, como a mí mejor me convenga o me parezca, ¿ok? Esto se los platico porque eh, es una plática muy interesante que tener con su pareja, háganla con un vinito, con un whisky, con lo que más guste y pónganse de acuerdo, ¿no? Monse, ahorita me surgió la pregunta, alguien que fuera patrón y está en un procedimiento judicial, pues ahí tiene latentes una obligación, ¿qué pasaría en la parte del testamento? No me queda clara tu pregunta, Héctor. Mira, mi inquietud es una persona que es patrón, persona física, está dado de alta en el Seguro Social y está siendo, por ejemplo, demandada y fallece, pues sus bienes en alguna medida pudieran estar comprometidos en un procedimiento. ¿Eso cómo lo ha pensado el tema de los testamentos? Mira, Sí. la verdad es que en este procedimiento los trabajadores tendrían que formar como acreedores de la sucesión y hay un momento Okay. importante dentro del proceso sucesorio que se le llama la liquidación, que es el pago de deudas. Entonces, estos trabajadores o el trabajador o el sindicato o el seguro social o quien fuera, se van a tener que acreditar su derecho, van a tener que formar parte del procedimiento sucesorio y van a tener que ver que se les pague con lo que haya en el acervo hereditario, si es que lo hay, ¿no? Y entonces, pues que puedan saldar la deuda. Obviamente, si en este procedimiento sucesorio hay algún menor, pues siempre el juez va a tener que velar por el interés del menor, ¿no? Además como un derecho humano y demás del menor, y ya después hacer el pago de deudas que haya de la sucesión, y pues lo que sobre, pues podrá ser repartido entre los herederos, si es que sobra. Gracias, está claro. Ok. Bueno, retomando las recomendaciones, esta es una parte que pensando en el sentido y el por qué tener un testamento, cuando ustedes estén con su notario y estén trabajando su formulario, su documento de su testamento, ya hayan establecido a su heredero o a su heredero universal, o a lo mejor ustedes quisieron irse por la vía de legados porque tienen un patrimonio que así lo amerite y además lo pueden repartir, ¿no? Mi siguiente recomendación es que pongan herederos o legatarios sustitutos. ¿Por qué? Porque esto es pensando en que su heredero principal o su legatario principal llegara a fallecer o no pudiera entrar en un estado de incapacidad. Y entonces esto es para que dentro del mismo testamento se contemple quién va a poder acceder a ese patrimonio y no se vaya a un proceso intestado, ¿ok? Entonces, la verdad es que son dos cláusulas que se agregan más dentro del testamento, dependiendo cómo ustedes lo vayan a querer armar, porque todo depende de su patrimonio, ¿no? Si tienen hijos pequeños, si ya son mayores, ¿no? Pero agreguen herederos y legatarios sustitutos. Es una tranquilidad pensar en que, bueno, si mi esposa, por decir, ¿no? O mi esposo ya no está, pues entonces están mis hijos. O si no tengo hijos, pues repartirlo hacia las familias de los cónyuges. No lo sé. Esto es una recomendación que me parece a mí que les da tranquilidad siempre a los clientes, saber que su patrimonio siempre va a estar en manos de alguien que ustedes hayan designado. ¿Ok? Mi siguiente recomendación tiene que ver justamente con estos temas de las sustituciones, que es
que nombren también un albacea sustituto. De cajón o por default, el notario siempre les va a pedir que nombren un albacea. El albacea es la persona que se encuentra encargada de hacer cumplir la voluntad del testador. Y de que aquello que se haya puesto en el testamento, pues se haga conforme el testador, el cliente lo haya puesto en el documento, ¿no? Entonces, el notario siempre les va a decir a quién quieres dejar como albacea. Eh, la recomendación del albacea, pues es que generalmente, y yo lo que siempre he visto con los albaceas, es que se elige a la persona de la familia la más responsable, la persona que tiene pues generalmente más temple y más forma pues, de llevar este procedimiento, porque pues entendamos que además va a administrar el patrimonio del fallecido, ajá, si es que llegara a haber alguna administración, por ejemplo, si habían bienes en renta, ¿no? Si hay todavía un tema de a lo mejor un rancho que se tienen que estar pagando el mantenimiento, todo este tipo de cosas, esa va a ser la chamba del albacea, ¿no? Entonces, es una persona con cierto perfil. Entonces, piensen ustedes en todas las familias generalmente siempre hay una persona, y luego piensen en alguien que si esta persona no pudiera, no quisiera o incluso falleciera, puede entrar como sustituto de la primera albacea, ¿ok? Eh, si no, si la albacea por alguna razón que nosotros nombráramos no quiere, no puede o fallece, el proceso se va a tener que llevar otra vez ante un juzgador para poder nombrar una albacea, ¿no? Entonces, la recomendación es que piensen en un albacea sustituto y lo pongan dentro de su testamento, digamos, en la misma redacción, ¿no? Otro tema importante para los menores, para las familias que tienen hijos pequeños, acuérdense que es hasta los 18 años, ¿no? Si ustedes están instituyendo o están nombrando a sus hijos como herederos sustitutos, como legatarios o como legatarios sustitutos, cual sea que ustedes el lugar que les quieran dar a los menores, a los pequeños, hay dos personas importantes que ustedes van a tener que nombrar dentro de su testamento. Así como ya hablamos que la albacea generalmente es este perfil de una persona responsable que pueda administrar, que le va a hacer frente a los temas que traiga la sucesión. Por ejemplo, en el caso del que hablaba Héctor, de que hay una demanda laboral, pues será el albacea el que tiene que ver cuál es el monto, lo que se tiene que pagar, ¿no? También vienen estas dos figuras cuando hablamos del cuidado de los pequeños y tiene que ver con el tutor testamentario y el curador. El tutor testamentario, pues es una figura que nosotros tenemos muy claro, los tutores generalmente siempre son los padres, ¿no? Y del mismo modo se instituye dentro del testamento, ¿ok? Entonces, en el caso del curador, es una persona adicional que cuando el tutor no pudiere, no quisiere o incluso no estuviere haciendo correctamente su trabajo, es decir, de cuidar y de velar el bienestar y el patrimonio, el desarrollo de los menores, es una persona que tiene la obligación de irlo a avisar al juez de lo familiar e incluso puede tomar el lugar del tutor cuando sea removido porque no esté haciendo correctamente su trabajo, ¿no? Entonces, son dos figuras igual bien importantes que hay que nombrar dentro de nuestro testamento cuando tenemos menores que hayan sido instituidos como herederos o legatarios, ¿ok? Igual, insisto, piensen en perfiles que puedan cumplir con esta tarea, porque es una tarea importante, ¿no? Generalmente siempre, pues, mamá es tutor de papá y papá es tutor de mamá, ¿no? Pero, pues, puede haber el caso en que hay madres o padres solteros, entonces, ¿a quién vamos a delegarle esta responsabilidad? De cuidar a los menores y luego de supervisar
el cuidado que se está llevando con nuestros menores hijos. Obviamente todo esto pensemos en un escenario en que ya nosotros no estemos, ¿no? Y que pues, la realidad es que difícilmente alguien los va a poder cuidar mejor que nosotros. Pero bueno, estas son también dos figuras bien importantes que ustedes tienen que tener en su testamento. Ahorita les voy a presentar preguntas que a mí generalmente me hacen mis clientes en asesorías. A lo mejor son preguntas que ustedes mismos ya tienen ahorita de lo que yo he venido platicando. Si tienen más dudas adicionales, ahorita lo conversamos, pero pues bueno. La primera de ellas, que me preguntan con frecuencia, es que si se puede hacer una herencia en vida. Y yo lo que les digo es que sí, sí se puede, pero se le conoce como la donación, ¿ok? Es una donación. La donación es un contrato mediante el cual yo le voy a transmitir, a enajenar un bien inmueble a otra persona, ¿ok? Completamente distinto a un testamento, porque el testamento ya vimos sus características, ya vimos que además es unilateral, soy yo solito. Entonces, en la donación es un contrato. La donación se hace mediante escritura pública y esta va a causar el pago de impuestos y derechos, ¿ok? A diferencia que el testamento, pues en realidad no, porque no hay ninguna transmisión, ¿no? Yo no te voy a dar nada hasta que yo me muera, ¿no? La donación es que en este momento, en cuanto firmamos la escritura y se paguen los impuestos y se haga el trámite, ahí se desincorpora del patrimonio aquello que yo te haya donado. Ajá. En algunas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, la donación se encuentra exenta del pago del impuesto sobre la renta por enajenación. Hay algunos supuestos que la ley prevé en que este contrato no va a poder encontrarse exento porque no se encuentra dentro de los límites pues sí, de consanguineidad que nos marca la ley, ¿no? Entonces, el tema de hacer donaciones versus testamento es que si ustedes quieren cambiar la donación, pues eso se tiene que hacer mediante una revocación, se tiene que acreditar las causas de por qué se está revocando la donación y pues esto es si los dos están, si papá e hijo todavía no se pelean, pues van muy felices y firman ante notario, pero pues si ya se pelearon, lo van a tener que hacer mediante un juzgado. Entonces, la recomendación es revisen bien qué bienes si quieren que salgan del patrimonio ahorita mismo y cuáles prefieren que estén ahí guardaditos hasta que ustedes ya no estén, ¿va? Entonces hay que ir haciendo esa distinción. Puedo poner en mi testamento que mis herederos no puedan disponer de los bienes, ¿no? El otro día una clienta me decía, es que yo quiero poner en mi testamento que mis hijos no puedan, no puedan vender la casa hasta que terminen la universidad, ¿no? Y yo justamente lo que le decía es que en la ley nos hace una pequeña restricción. La realidad es que en el testamento podemos poner casi o prácticamente todo lo que nuestra voluntad o nuestro deseo sea para con nuestra familia. Sin embargo, una actividad muy específica de no hacer o de no dar, por ejemplo, el no vender la casa, ese tipo de condiciones son las que no se pueden poner en los testamentos. Que sí puede poner mi clienta, pues hasta que termine o hasta que cumpla cierta edad, hasta que termine la universidad. O sea, hay que buscar las formas en la redacción de no estar en una situación donde nos ponga la ley el no dar o no hacer, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de otra clienta, oye, le dejo la casa siempre y cuando no se la rente a su papá. Pues no, o sea, entramos otra vez en una actividad de no hacer, ¿ok? Entonces, podemos ser tan creativos como nosotros queramos, nada más cuidar este tipo de detalles, ¿ok? Otro cliente me preguntaba, porque su hija, que era quien le estaba dando la herencia, estaba embarazada y me preguntaba que si podía dejar al nieto, le quería dejar algo muy específico al nieto.
Y yo le dije que no había ningún problema siempre y cuando el bebé nazca vivo y sea viable, ¿no? Esta es una condición que la ley así nos establece, el Código Civil para el Estado de Querétaro. Entonces, sí se pueden heredar bienes futuros para pues personas que todavía no están en este mundo terrenal de manera, o sea, no han nacido tangible, pero hay esta condición, ¿no? Que nazcan vivos y que sean viables. O sea, es decir, que el niño va a crecer, desarrollarse, todo normal. Así lo establece el Código Civil, pero pues se los pongo porque me llamó la atención que un cliente el otro día me hacía esta duda, ¿no? Quería dejarle algo muy específico a su nieto de su hija que estaba embarazada. Oye, ¿y lo Ah, podría haber hecho, perdón, Monse, ¿lo podría haber hecho sin que su hija estuviera embarazada? ¿O eso? sí, sí lo puede hacer, pero con esta misma condición, que Ah, nazca ya. vivo y viable. Ok, gracias. Sí, imagínate que apenas se va a casar, ¿no? Apenas se va a Ok, casar, y quiero que mi hijo, primogénito varón, ¿no? Lo puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando sea, nazca vivo y viable. ok, gracias. Por ejemplo, esta es una pregunta que no me lo han hecho ninguno de mis clientes, pero sí me lo hizo uno de mis alumnos eh, en la facultad y me decían, maestra, mi papá me pudiera poner, fíjense que en lo que están pensando los chiquillos, mi papá me pudiera poner que para que yo acceda a algo del testamento de lo que me está dejando mi casa, así como mi papá me puede poner que sentar cabeza, pues fíjense que, digo, para el desfortunio del padre de mi alumno y para la felicidad de mi alumno, pues le tuve que decir que no, porque el Código Civil prohíbe esta condición, ¿no? Entonces ese día yo creo que le hice el día a mi alumno que me preguntó, yo no sé si sea algo que él tuviera en la cabeza o incluso ya se la haya cantado su papá, pero pues fue una pregunta que me hizo en clase pues me parece muy válida, ¿no? ¿Puedo establecer en mi testamento que los herederos no puedan impugnarlo? Esto a mí me sucedió en la redacción de un testamento con una clienta ya hace un par de años y al final, pues ella, en su deseo de ver que sus hijos no se pelearan, de que siempre reinara la paz y la armonía en la familia y que respetaran lo que ella estaba dejando en el testamento, pues con el dolor del corazón le dije pues que al final el Código Civil prohíbe que, 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 se, que el testador le quite el derecho a los herederos de inconformarse con el testamento. ¿Por qué? Pues porque es un derecho constitucional que yo tengo y que a mí nadie me lo puede quitar, ¿no? Entonces, yo no puedo restringirle a mis herederos o a mis legatarios que si impugnan el testamento pierdan su derecho a heredar o bien prohibírselo de facto, ¿no? Creo que podemos ayudarles a ustedes a redactar, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, como entendiendo la preocupación familiar que todos tenemos de que reine la paz y el amor de nuestra familia, pero hacer este señalamiento tan particular, pues son de estas condiciones, de estas recomendaciones que yo de una vez les digo, pues que no se pueden poner de manera literal en un testamento. ¿Cuántas veces puedo cambiar en mi testamento? Ya se los platicaba cuando hablábamos de la característica de que el testamento es un documento revocable, que son las que ustedes quieran, las que ustedes crean necesarias. Nosotros les sugerimos a todos nuestros clientes que de manera anual, independientemente de que sea el mes del testamento o no sea el mes del testamento, hagamos una revisión de qué ha cambiado en la familia, qué ha cambiado en el patrimonio, que amerite hacer un cambio en el testamento, ¿no? Oye, pues si te divorciaste, pues claro que lo tienes que cambiar, si te separaste, si algún hijo falleció, si algo cambió en la empresa, si no lo sé, lo que sea,
independientemente de que igual solamente sea una actividad que ustedes realicen junto con su familia en la comodidad de su casa, pónganselo ahí en su calendario, revisar mi testamento una vez al año. Es una muy buena práctica, es algo muy sano y que además, pues nadie, no sabemos, nadie tenemos la vida comprada, entonces no lo dejemos a cuando urja, a cuando ya no se pueda, cuando pongámoslo cuando tenemos tiempo, cuando tenemos salud, cuando tenemos para estarlo haciendo, y revisen el de ustedes, el de su esposa, si tienen todavía la fortuna de tener a sus papás. O sea, es importante esta práctica. La realidad es que en México no tenemos esta cultura de la prevención. Entonces, la verdad y lo triste es que cuando las cosas se necesitan es cuando no las tenemos. Esta es una pregunta que me hacía un cliente hace 2, 3 días, que si el testamento tiene una vigencia. Y yo le contesté que no, porque la ley no le estipula, el testamento no tiene vigencia alguna. O sea, si tú haces uno toda tu vida, no lo cambias, no nada, pues ya será ese el testamento que va a regir tus bienes cuando tú ya no estés, ¿ok? Pero no es algo que caduque, no es algo que deje de servir, que deje de ser que deje de ser vigente, de ninguna manera. Si ustedes, si ese sea su deseo, es hacer uno y listo, pues ese será el testamento que regirá de manera, que regirá casi que forever and ever, ¿no? Eso sí, si ustedes lo quieren cambiar, tienen que otorgar uno nuevo. A pesar de que la ley nos permite dejar ciertas cláusulas de aquellas y podemos llamar las que vamos a dejar ahí, aún vayamos haciendo nuevos testamentos, pues esto no es tan recomendable, sino la recomendación es hacer uno nuevo, el cual revoque el anterior y sea nuestra última voluntad, ¿no? Eso siempre es la recomendación. De hecho, es una cláusula que, digamos, como de facto siempre ponemos en las notarías, revocar, que este testamento revoca el anterior. Esto igual es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Oiga, licenciada, es que todavía estoy pagando mi casa de Infonavit, todavía estoy pagando mi crédito con el banco, todavía le estoy pagando mi vehículo con la agencia, todavía estoy aquí, allá, y yo y me dicen, eso yo lo puedo incluir dentro de mi testamento, eso yo lo puedo contemplar, y al final lo que yo siempre les comento es, entendamos que nuestro patrimonio se conforma con todo esa bolsita imaginaria que yo les decía de un inicio, cuando hablamos de la herencia universal, con todos nuestros bienes futuros y actuales que tengamos, ¿no? Entonces, es todo lo que acumulemos y además que eso es como harina de otro costal, pero generalmente cómo funciona este tipo de hipotecas o este tipo de préstamos y de créditos, salvo que haya un codeudor, generalmente se cancelan o terminan con la muerte. Entonces, no los dejen afuera, no los dejen de contemplar porque todavía no los han terminado de pagar, porque forman parte de su patrimonio y en el momento de su fallecimiento, pues se activarán los seguros de vida, lo que sea, y entonces pues se va a consolidar el 100% pues en esa bolsita que ustedes tienen dentro de su patrimonio. Aunado a este tema de las hipotecas y de los préstamos y de los bancos, otra recomendación, y tenganlo ustedes presentes, es que sus beneficiarios de sus cuentas de ahorro, seguros, cajas, si tienen en alguna caja popular, inversiones, etcétera, etcétera. O sea, lo que pudiéramos a lo mejor clasificar y atrapar en algo que llamáramos temas financieros, o sea, los temas financieros de inversión de mi patrimonio, siempre la recomendación es que estos coincidan con su testamento, que sus beneficiarios coincidan. Es decir, si por ejemplo mi testamento, y regreso al ejemplo que les di de un inicio, es mi mamá como mi heredero universal, pues entonces que tanto en Actinver como en el beneficiario del carro que todavía estoy pagando, como en mi cuenta de ahorro, la beneficiaria sea mi mamá, para que cuando yo no esté, no haya dudas
de quién puede disponer. La realidad es que el testamento para eso sirve, pero los bancos y las instituciones financieras a veces son muy cuadradas. Entonces, aquí no dice. Entonces, como aquí no dice, cuando vino aquí y nos firmó en el banco, pues arréglenlo o empiecen el procedimiento sucesorio. Entonces, la recomendación es alineen sus cuentas, alineen sus préstamos, alineen sus inversiones para que este coincida con el testamento y cuando ya no estemos, pues no dejemos problemas a nuestros seres queridos. Y Oye, por último, con ese tema que estás comentando, si la memoria no me falla, he visto yo sociedades o asociaciones civiles o mercantiles donde ponen cláusulas sobre el fallecimiento de los socios. ¿Esto cómo lo acomodamos con la sucesión testamentaria, no? miren, en este tema que tú hablas, Héctor, y por eso les digo que es una conversación que amerita una copita de vino, un whisky, ¿no? Con nuestra familia, es importante que se cruce con el tema corporativo. ¿Por qué? Nosotros nos asociamos, los que están ahorita que tengan socios, con su socio o con su socia por ciertas características, cualidades, habilidades y aptitudes, fortalezas y debilidades. Muchas veces, y no sé en qué porcentaje, pero muchas veces nuestros hijos no tienen las mismas cualidades. Hay veces que obviamente el alumno supera al maestro, pero hay otras en las que no. Y lo que pasa es que pues los socios, pues es así como, oye, mi nuevo socio va a ser casi, casi Javi Noble, ¿no? Entonces, lo que nosotros les recomendamos es, en primer lugar, los socios tienen que hacer sus testamentos, ¿no? Eso es algo esencial que tienen que hacer. Y los estatutos de la sociedad tienen que estar alineados con las disposiciones testamentarias que se establezcan. ¿Por qué? Vamos a permitir que los hijos de los socios formen parte de la sociedad o vamos a liquidar la parte social o las acciones del socio que fallezca, se le va a dar a la viuda, al cónyuge, y para que ella o él reparta como quiera, y entonces nosotros nos hacemos bolas o ¿qué vamos a hacer? Entonces, es bien importante que se alineen y que no tengamos testamentos por allá, totalmente que no le hablen a la parte corporativa, porque va a traer problemas a la empresa. O sea, se los firmo, se los aseguro, traigo al notario para que dé fe, porque es de verdad, la sucesión en la empresa es un tema bien difícil y pues muchas veces es, oye, pues yo me asocié contigo, pero no con tus hijos, o no con tu esposa, o al revés, ¿no? Es más, jamás se paró en la empresa, no sabe de qué es. Entonces, alineámoslo e incluso, si es necesario, hacer un tema de un pacto parasocial, ¿no? Adicional a los estatutos, que conjunte el tema de la sucesión del negocio. Está claro, gracias. Algo que les recomiendo y puede ser una herramienta que les sirva a los que estamos aquí presentes es el tema del fideicomiso testamentario. Esta es una herramienta, esta es una opción que la verdad es muy poco socorrida, pero funciona de una manera excelente si ustedes tienen menores de edad, o sea, todavía tienen chiquitos, que ustedes se necesitan cerciorar que los niños terminen su escuela, tengan siempre una casa digna donde vivir, puedan mantener el estilo de vida al cual están acostumbrados a tener. El fideicomiso testamentario es esta herramienta que se establece mediante el testamento, donde se le instruye al albacea cómo debe de hacer el fideicomiso con mi patrimonio. La ventaja de esto es que en vez de que el patrimonio se vaya en cachitos y se diluya en todos mis herederos y en todos mis legatarios, se consolida en una institución financiera que va a administrar el patrimonio como yo quiero que se administre. Esto para esto, esto para esto, esto para esto, los réditos, las acciones, ¿no? Pero hay ocasiones, y se los digo, que lo mejor es que cada quien agarre su pedazo y pues ya, porque se van a matar, pero la verdad es que
la idea es que si tú tienes un patrimonio considerable, que estuviste trabajando tanto tiempo de tu vida, pues buscar la manera en que tus herederos pues disfruten de lo que tú hiciste, pues porque para eso se lo estás dejando. Entonces, esta es una herramienta súper valiosa que se puede establecer en el testamento y que además, regreso, para los menores de edad es una forma de congelar, de proteger al 100% el patrimonio y que nadie más pueda tener acceso a él y que ellos siempre estén cuidados. ¿Qué debo hacer para elaborar mi testamento? Pues bueno, acudir a la notaría, que ahora sí que más confianza les dé, con la siguiente documentación que les van a requerir. La deben de llevar en original para que la notaría pueda hacer el cotejo de los documentos y poder formular su expediente, su acta de nacimiento, de matrimonio en caso de estar casados, su identificación, comprobante de domicilio y su constancia y su clave única de registro de población, su CURP. Le pongo ahí el formulario porque todas las notarías tenemos distintos formatos de formulario donde nosotros, a través de una entrevista con nuestros clientes, justamente levantamos esta información. ¿Quiénes van a ser tus herederos? ¿Quiénes va a ser tu albacea sustituto? ¿Alguna inquietud? ¿Algún legado que quieras dejar? Entonces, por eso lo dejo ahí con asteriscos, porque pues depende de cada notaría el procedimiento, pero sí es importante que se llene, que se firme y que con eso se redacte su proyecto de testamento. Pues bueno, hasta aquí, ahorita los escucho con muchísimo gusto, sus dudas, sus inquietudes. Les dejo mis datos de contacto. Yo formo parte del equipo de abogados de la Notaría 6 del licenciado Toño Rangel. Es importante hacer esta aclaración porque hay dos notarios titulares, entonces yo formo parte del equipo del licenciado Toño Rangel, de aquí de Querétaro. Ahí está mi celular, ahí está mi correo para cualquier duda, para cualquier cosa que les podamos apoyar, para poderles apoyar con su testamento, con cualquier duda que ustedes tengan en materia notarial. Y pues les agradezco muchísimo, los escucho con sus dudas, con sus inquietudes y pues ahora sí que cedo el micrófono. Pues mientras se animan, está el chat abierto, pueden abrir micrófonos, pues agradecerte, Monse, tu generosidad, porque pues son temas muy actuales ahorita, ¿no? Por nada, la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho platicarlo, me parece que a todos nos compete y que pues es algo que tenemos que hablar, ¿no? Y quitarle estos temas de que no se habla, no se dice, no, hay que hablarlo y la verdad es que una comunicación asertiva dentro de la familia siempre nos va a ahorrar dificultades. Bueno, si no hay preguntas, recuerden que compartimos el video en nuestro canal de YouTube y lo van a poder consultar incluso por secciones. Tenemos la sección de invitados donde va a estar el video de Montserrat. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, buen día.